Ella pensó que era solo un peón con el carro quebrado, sin saber que era el millonario dueño de toda la empresa donde trabajaba. La lluvia golpeaba sin piedad el parabrisas del Mercedes-Benz último modelo, mientras Isabela Cortés conducía por la carretera desierta a las afueras de la ciudad. Acababa de salir de la reunión más importante de su carrera, la presentación final, para convertirse en directora regional de Grupo Empresarial Titanium, el conglomerado más poderoso de toda Latinoamérica. En el asiento del pasajero descansaba su maletín de diseñador con los documentos que, estaba segura, la convertirían en la ejecutiva más joven en alcanzar ese puesto en toda la historia de la compañía. A sus 29 años, Isabela lo tenía todo calculado. Belleza que abría puertas, títulos universitarios de instituciones de élite, contactos que valían millones, y esa habilidad especial para identificar debilidades en otros y explotarlas sin remordimiento. Su filosofía de vida era simple y brutal. El mundo se dividía en dos tipos de personas, los que mandaban y los que obedecían. Y ella había nacido para mandar. Su teléfono sonó. Era Mónica Herrera, su asistente personal. Señora Cortés, el comité de selección acaba de confirmar. La decisión final se anunciará mañana a las 10 de la mañana. Pero mis fuentes internas dicen que usted es la favorita absoluta. Isabela sonrió con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años. Por supuesto que soy la favorita. Los otros candidatos son mediocres comparados conmigo. Dile a mi estilista que prepare algo impactante para mañana. Quiero que todos recuerden el momento en que Isabela Cortés se convirtió en la mujer más poderosa de esta empresa. Colgó sin despedirse, como era su costumbre. Las personas como Mónica existían para servir, no para recibir cortesías innecesarias. Fue entonces cuando el motor de su Mercedes comenzó a hacer un ruido extraño, un sonido metálico, rasposo, que se intensificaba con cada kilómetro. Isabela frunció el ceño con irritación. Había pagado más de $120,000 por este vehículo precisamente para evitar este tipo de inconvenientes propios de gente común. El ruido se convirtió en un chirrido agudo, y de repente, humo comenzó a salir del capó. Isabela maldijo en voz alta mientras el carro perdía potencia. Pisó el acelerador con frustración, pero el vehículo simplemente se negaba a obedecer. Típico de las cosas materiales, pensó con desprecio, siempre fallando en el peor momento posible. Logró llevar el Mercedes moribundo hasta el arcén de la carretera antes de que se detuviera completamente. Eran casi las 7 de la noche. La lluvia arreciaba. Y ella estaba en medio de la nada, con un vestido de seda de $3,000, zapatos italianos de tacón alto y cero conocimiento sobre mecánica automotriz. Sacó su teléfono para llamar a su servicio de asistencia premium, pero por supuesto, no había señal. La pantalla mostraba esas barras vacías que burlonamente le recordaban que el dinero no podía comprar cobertura telefónica en medio del campo. «¡Esto es ridículo!», gritó al vacío, golpeando el volante con frustración. $120,000 y esta basura alemana se rompe como un carro de pobre. Intentó reiniciar el motor 3 veces. Nada. Solo ese sonido patético de batería que se negaba a cooperar. Isabela sintió una mezcla de pánico e indignación creciendo en su pecho. No podía quedarse aquí toda la noche. Mañana era el día más importante de su vida. Justo cuando estaba considerando caminar bajo la lluvia con sus zapatos de $1,000, vio luces acercándose por el camino. Un vehículo viejo, una camioneta pick-up que había visto mejores días, se detuvo a unos metros de distancia. Del vehículo bajó un hombre de complexión atlética, probablemente de unos 35 años, con ropa de trabajo manchada de grasa y aceite. Llevaba jeans gastados, botas de trabajo pesadas y una camiseta que había sido blanca en algún momento de su vida pasada. Su cabello oscuro estaba despeinado por la lluvia y tenía esas manos callosas que solo vienen de años de trabajo manual. Se acercó a la ventanilla de Isabela con expresión amable. «Buenas noches. Vi que tenía problemas con su carro. ¿Necesita ayuda?» Isabela lo evaluó en 2 segundos. Ropa barata, manos sucias, camioneta que probablemente valía menos que sus zapatos. Obviamente era algún tipo de mecánico o trabajador manual de la zona. Exactamente el tipo de persona que existía para resolver problemas de gente como ella. «Obviamente necesito ayuda», respondió con tono cortante, sin molestarse en ocultar su irritación.
Este carro alemán carísimo decidió morir en el peor momento posible. ¿Sabes algo de mecánica? ¿O solo viniste a mirar? El hombre parpadeó ante la rudeza, pero mantuvo su expresión amable. Sé algo de mecánica. ¿Me permite revisar el motor? Haz lo que tengas que hacer. Isabela hizo un gesto desdeñoso con la mano. Pero apúrate. Tengo una reunión extremadamente importante mañana en la ciudad, y no puedo perder tiempo aquí contigo. El hombre asintió, y caminó hacia el frente del Mercedes. Isabela lo observaba por el espejo retrovisor con esa mezcla de desdén y necesidad que sentía hacia las personas de clase trabajadora. Eran útiles cuando se necesitaba trabajo sucio, pero fundamentalmente inferiores en todos los aspectos que importaban. Él levantó el capó con cuidado, evaluando el motor con movimientos profesionales y seguros. Isabela notó cómo sus manos, a pesar de estar manchadas de grasa, se movían con una precisión casi quirúrgica entre los componentes del motor. «Señorita», llamó después de unos minutos, «parece que tiene una fuga en el radiador. Bastante seria. También veo que la correa de distribución está desgastada peligrosamente. Francamente, me sorprende que este carro haya llegado hasta aquí sin causar daños mayores al motor». Isabela salió del vehículo, intentando proteger su peinado de $500 de la lluvia con su bolso de diseñador. ¿Puedes arreglarlo o no? Necesito una respuesta simple. Sí o no. Puedo hacer una reparación temporal que le permitirá llegar a la ciudad. El hombre respondió pacientemente, como si estuviera acostumbrado a lidiar con personas difíciles. Pero necesitará llevar el carro a un taller profesional mañana mismo. Esto requiere reparaciones serias. ¿Y cuánto tiempo tomará tu reparación temporal? Isabela preguntó con impaciencia, sus tacones hundiéndose ligeramente en el barro del arcén. Dame 20 minutos. Tengo algunos materiales en mi camioneta que pueden servir. 20 minutos, Isabela repitió con incredulidad. ¿Sabes cuánto vale mi tiempo? Cada minuto mío equivale a más dinero del que tú probablemente ganas en una semana. El hombre la miró directamente a los ojos por primera vez. Había algo en su mirada que Isabela no pudo descifrar completamente. No era la sumisión que esperaba de alguien de su clase. Era algo más... ¿compasión? ¿Diversión? Fuera lo que fuera, la irritó profundamente. Entonces supongo que debería aprovechar estos 20 minutos de su valioso tiempo, respondió con calma, sin un ápice de sarcasmo en su voz, lo cual de alguna manera hacía el comentario aún más punzante. Isabela se cruzó de brazos, observando con expresión crítica, mientras él regresaba a su camioneta y sacaba herramientas y algunos materiales. La lluvia había empapado completamente su ropa de trabajo, pero él parecía no notarlo o no importarle. Se arrodilló frente al motor como si fuera lo más natural del mundo, sus manos trabajando con una eficiencia que, Isabela tenía que admitir a regañadientes, era impresionante. «¿Cómo te llamas?», preguntó Isabela después de unos minutos de silencio incómodo, más por aburrimiento que por interés genuino. «Sebastián», respondió sin levantar la vista de su trabajo. «Sebastián Navarro». «Bien, Sebastián». Isabela pronunció su nombre con ese tono condescendiente que usaba con meseros y personal de servicio. «¿A qué te dedicas cuando no estás rescatando mujeres en apuros en medio de la nada?» «Trabajo con carros», respondió simplemente, ajustando algo en el motor con una llave inglesa que había visto días mejores. «Eso ya lo imaginé». Isabela se rió con crueldad. «Con esa ropa y esas manos, difícilmente podrías ser cirujano. ¿Tienes tu propio taller o trabajas para alguien más?» «Trabajo en el sector automotriz», Sebastián respondió evasivamente, concentrado en conectar una manguera provisional al radiador. «Sector automotriz», Isabela repitió con burla. «Qué manera elegante de decir que eres mecánico. ¿Por qué la gente pobre siempre trata de hacer que sus trabajos suenen más importantes de lo que son?» Sebastián finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Isabela. Por un momento, ella pensó que vio un destello de algo en su mirada. ¿Enojo? ¿Decepción? Pero desapareció tan rápido que pudo haber sido su imaginación. «Todos los trabajos honestos tienen su importancia», dijo con calma. «El mundo necesita mecánicos tanto como necesita ejecutivos. Tal vez más, considerando que los ejecutivos no pueden arreglar sus propios carros cuando se rompen en medio de la carretera». La observación golpeó un nervio. Isabela sintió su rostro enrojecerse, no de vergüenza sino de indignación. «¿Me estás dando lecciones sobre la importancia del trabajo? Yo genero valor real para la economía.
Creo empleos. Muevo millones de dólares. Tú solo reparas cosas que otras personas inteligentes diseñaron. Tiene razón. Sebastián asintió, regresando a su trabajo. Yo solo reparo cosas. Como su carro en este momento, que de otra manera la dejaría varada toda la noche bajo la lluvia. Isabela apretó los puños. Odiaba cuando las personas de clase inferior tenían razón, incluso en los puntos más pequeños. Solo haz tu trabajo y dime cuánto te debo. Quiero terminar con esto. Los siguientes 15 minutos pasaron en silencio tenso. Isabela intentó revisar su teléfono varias veces, pero sin señal solo podía mirar la pantalla con frustración creciente. Sebastián trabajaba metódicamente, sus movimientos eficientes y seguros, a pesar de la lluvia que no mostraba señales de detenerse. Finalmente, cerró el capó y limpió sus manos en un trapo que sacó de su bolsillo. Listo. La reparación es temporal, como le dije. Debería poder llegar a la ciudad sin problemas, pero lleve el carro a un taller profesional mañana sin falta. Las fugas de radiador no son broma. ¿Cuánto te debo? Isabela sacó su cartera de diseñador, lista para terminar esta interacción humillante lo más rápido posible. No me debe nada, Sebastián respondió, guardando sus herramientas en una caja metálica gastada. Isabela parpadeó, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Es que acaso esperas que te consiga un trabajo mejor o algo así? Porque déjame ser clara, no ayudo a gente como tú a subir en la vida. Sebastián la miró con una expresión que Isabela no pudo descifrar. Había algo en sus ojos que la hacía sentir incómoda, como si él pudiera ver a través de todas sus defensas cuidadosamente construidas y ver algo que ella misma no quería reconocer. No espero nada de usted, dijo tranquilamente. Solo estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. Eso es todo. Nadie hace nada gratis. Isabela insistió, su voz cargada de sospecha. Todo el mundo quiere algo. ¿Qué quieres tú? Tal vez solo quiero creer que todavía existe la bondad en el mundo. Sebastián respondió, cerrando la puerta de su camioneta. Que no todas las interacciones humanas tienen que ser transacciones donde alguien gana y alguien pierde. ¡Qué ingenuo! Isabela se rió con dureza. El mundo no funciona así. El mundo funciona con ganadores y perdedores. Y claramente, hizo un gesto hacia su camioneta vieja. Tú eres de los que pierden. Algo cambió en la expresión de Sebastián. No fue enojo exactamente, sino algo más profundo. Decepción mezclada con lo que podría haber sido tristeza. Espero que algún día entienda, dijo suavemente, que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Filosofía barata de pobre. Isabela desestimó sus palabras con un gesto de la mano. Eso es lo que la gente sin dinero se dice a sí misma para sentirse mejor sobre sus vidas mediocres. Sebastián asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Conduzca con cuidado y recuerde llevar el carro al taller mañana. Comenzó a alejarse hacia su camioneta cuando Isabela, impulsada por algún impulso malicioso, gritó: «Oye, mecánico, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? En 10 años yo seré multimillonaria viviendo en una mansión. Y tú seguirás siendo un mecánico muerto de hambre arreglando carros de gente que vale más que tú». Sebastián se detuvo. Se giró lentamente. Y por primera vez, Isabela vio algo en sus ojos que la hizo retroceder instintivamente. No era amenaza ni violencia, era conocimiento, como si él supiera algo que ella no sabía, algo importante. «Señorita», dijo con voz calmada pero firme, «le deseo sinceramente que logre todos sus sueños. Y cuando los logre, espero que se acuerde de esta noche. De este momento en que alguien a quien usted consideraba inferior la ayudó sin esperar nada a cambio, porque quizás en ese recuerdo encuentre algo que todo su dinero nunca podrá comprar». «¿Y qué sería eso?», Isabela preguntó con burla. «Humanidad», respondió simplemente, subiéndose a su camioneta. Isabela lo vio alejarse, las luces traseras de su vehículo viejo desapareciendo en la lluvia. Por un momento, solo un momento breve que apenas duró un segundo, sintió algo extraño en su pecho. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No, decidió firmemente. Solo era el estrés de la situación. Subió a su Mercedes reparado temporalmente y encendió el motor. Funcionaba, tal como el mecánico había prometido. Mientras conducía de regreso a la ciudad, trató de olvidar el encuentro.
Era solo un hombre irrelevante que había aparecido y desaparecido de su vida. Mañana sería directora regional, y esta noche embarrada sería solo una anécdota desagradable que nunca compartiría con nadie. Pero mientras las luces de la ciudad se acercaban, no podía quitarse de la cabeza la expresión final en el rostro de Sebastián Navarro. Esa mirada que parecía decir, sé algo que tú no sabes, y cuando lo descubras, todo cambiará. Lo que Isabela no sabía era que tenía razón. Todo estaba a punto de cambiar, y el hombre que había despreciado como un simple mecánico, iba a enseñarle la lección más cara de su vida. La mañana llegó con cielos despejados que contrastaban dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Isabela se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, en su apartamento de lujo en el piso 32 de una de las torres más exclusivas de la ciudad. Desde su ventana panorámica podía ver toda la metrópolis extendiéndose a sus pies, un recordatorio constante de su posición superior en la jerarquía social. Su rutina matutina era meticulosamente calculada. Ducha de 20 minutos con productos de cuidado personal que costaban más que el salario mensual promedio. Maquillaje aplicado con precisión militar para proyectar poder y control. Cabello peinado en un moño elegante que transmitía autoridad sin necesidad de palabras. Y finalmente, su traje de diseñador color negro que había elegido específicamente para el anuncio de hoy, un conjunto de $5,000 que gritaba éxito en cada costura. A las 8 de la mañana, estaba en su oficina temporal en el edificio corporativo de Grupo Empresarial Titanium. El edificio era una torre de cristal y acero de 40 pisos que dominaba el horizonte financiero de la ciudad. En el vestíbulo, una placa de mármol negro proclamaba con letras doradas: Grupo Empresarial Titanium, construyendo el futuro desde 1987. Mónica ya la esperaba con 2 cafés expresos y un resumen de los últimos movimientos corporativos. Señora Cortés, buenos días. Aquí está el informe actualizado de los otros candidatos para el puesto. Mónica le entregó una carpeta gruesa. También confirmé que el presidente ejecutivo, el señor Navarro, estará presente personalmente en el anuncio. Isabela se detuvo en seco. ¿Navarro? ¿El señor Navarro va a estar aquí? Sí, señora. Aparentemente esta decisión es tan importante que el fundador y presidente quiere anunciarla personalmente. El corazón de Isabela latió más rápido. Sebastián Navarro era una leyenda empresarial. Había fundado Grupo Empresarial Titanium hace 25 años con prácticamente nada y lo había convertido en un imperio multimillonario que abarcaba manufactura automotriz, bienes raíces, tecnología y medios de comunicación. Era el hombre más rico del país, con una fortuna estimada en $3,000 millones. Pero había un detalle curioso sobre Sebastián Navarro. Nadie sabía realmente cómo era. Era famosamente privado, rechazaba entrevistas, evitaba eventos públicos, y las únicas fotografías disponibles de él eran de hace más de 10 años. Existían rumores de que había cambiado su apariencia completamente, que vivía como persona común para evitar atención, que era tan humilde a pesar de su riqueza que a veces se confundía con empleados normales. Isabela siempre había pensado que esos rumores eran tonterías románticas. Los ricos no se disfrazaban de pobres. Era ridículo. ¿A qué hora es el anuncio?, preguntó, revisando su maquillaje en un espejo compacto de oro. 10 en punto en la sala de juntas principal del piso 40. Isabela pasó las siguientes 2 horas en su oficina temporal, revisando su presentación una y otra vez, aunque ya la había memorizado perfectamente. Había trabajado demasiado duro, sacrificado demasiado, para permitir que nada saliera mal ahora. A las 9:55, entró en la sala de juntas. Era un espacio impresionante. Mesa de caoba que podía acomodar 30 personas. Sillas de cuero italiano. Ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad y una pantalla gigante en la pared para presentaciones. Los otros candidatos ya estaban allí. Roberto Mendoza. Un hombre de 42 años con experiencia sólida pero sin el carisma necesario para el puesto. Carmen Velasco, de 35 años, competente pero demasiado empática con los empleados como para tomar decisiones difíciles. Y finalmente, Diego Santos, de 38 años, agresivo pero impulsivo, sin la visión estratégica requerida. Isabela los evaluó a todos en 5 segundos y decidió que no representaban amenaza real.
Ella era superior en todos los aspectos que importaban. La puerta se abrió y entraron los miembros del comité de selección. 6 ejecutivos senior que habían estado evaluando a los candidatos durante los últimos 3 meses. Isabela reconoció a todos. Victoria Ramírez, directora de Recursos Humanos. Javier Contreras, director financiero. Patricia Delgado, directora de Operaciones. Y otros 3 ejecutivos de alto nivel. Buenos días a todos. Victoria Ramírez habló con voz profesional. Como saben, estamos aquí para anunciar la decisión final sobre quién ocupará el puesto de director regional. Esta ha sido una decisión extremadamente difícil, ya que todos los candidatos presentaron credenciales impresionantes. Isabela se permitió una sonrisa pequeña. Sabía que era solo protocolo. Su victoria era inevitable. Sin embargo, Victoria continuó, antes de hacer el anuncio, el presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Titanium, el señor Sebastián Navarro, quiso estar presente para conocer personalmente a cada candidato y hacer la decisión final él mismo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Esto era sin precedentes. El señor Navarro nunca, absolutamente nunca, participaba directamente en decisiones de contratación a este nivel. El señor Navarro llegará en cualquier momento. Victoria miró su reloj. Mientras tanto, les pido que... La puerta se abrió, y el mundo de Isabela se detuvo completamente. Porque el hombre que entró a la sala de juntas no era el ejecutivo de traje caro que todos esperaban. Era un hombre de aproximadamente 35 años, con jeans limpios pero claramente no de diseñador, una camisa de trabajo de manga larga, y botas que parecían haber caminado muchos kilómetros. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, y había una mancha pequeña de grasa en su mano derecha, que se había olvidado de limpiar completamente. Era Sebastián Navarro, el mecánico de la noche anterior, el hombre a quien Isabela había tratado como basura, el hombre al que había dicho que siempre sería un mecánico muerto de hambre, el hombre que ahora resultaba ser el multimillonario fundador y presidente ejecutivo de la compañía más poderosa del país. Isabela sintió como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Su rostro, tan cuidadosamente maquillado, palideció hasta alcanzar un tono de blanco enfermizo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Sus manos, siempre tan firmes y controladas, comenzaron a temblar visiblemente. Sebastián recorrió la sala con la mirada, saludando educadamente a cada candidato con un apretón de manos. Cuando llegó a Roberto Mendoza, sonrió cálidamente. Señor Mendoza, un placer conocerlo. He leído su propuesta sobre optimización de procesos. Muy impresionante. Con Carmen Velasco fue igualmente cordial. Señora Velasco, su enfoque en desarrollo humano es exactamente el tipo de liderazgo que necesitamos en estos tiempos. Diego Santos recibió un saludo firme. Señor Santos, aprecio su audacia. A veces las empresas necesitan personas dispuestas a tomar riesgos. Y finalmente, Sebastián se detuvo frente a Isabela. Sus ojos se encontraron. En ellos, Isabela vio todo. Reconocimiento, conocimiento, y algo que podría haber sido decepción profunda mezclada con curiosidad sobre cómo ella reaccionaría. Señorita Cortés, dijo con la misma voz calmada de la noche anterior, extendiendo su mano. Es un placer conocerla oficialmente. Isabela extendió su mano temblorosa, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. El apretón fue firme pero no amenazante, profesional, pero cargado de significado que solo ellos dos entendían. Señor Navarro, Isabela apenas pudo pronunciar las palabras, su voz sonando extraña incluso para sus propios oídos. Veo que su carro llegó bien a la ciudad. Sebastián comentó casualmente, aunque todos en la sala podían sentir que había algo más detrás de esas palabras. ¿Pudo llevarlo al taller como le recomendé? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Los otros candidatos miraban confundidos. Los ejecutivos intercambiaban miradas interrogantes. Yo... Isabela tartamudeó, algo que nunca había hecho en toda su vida profesional. Tuvimos un encuentro casual anoche. Sebastián explicó al grupo, su tono completamente neutral. El carro de la señorita Cortés tuvo problemas mecánicos en la carretera. Le ayudé con una reparación temporal. Victoria Ramírez parecía fascinada. ¡Qué coincidencia extraordinaria! Señorita Cortés, ¿qué suerte tuvo de que el señor Navarro pasara por ahí? Mucha suerte.
Isabela murmuró, sintiendo náuseas creciendo en su estómago. Sebastián se movió hacia la cabecera de la mesa, donde había una silla que claramente era para el presidente. Pero en lugar de sentarse, permaneció de pie, sus manos apoyadas en el respaldo de la silla, mientras observaba a los 4 candidatos. He revisado personalmente cada una de sus propuestas, comenzó, su voz llenando la sala con autoridad natural que no necesitaba gritos ni intimidación para establecer dominio. Todos ustedes son profesionales extremadamente capaces. Todos tienen credenciales impresionantes. Todos han demostrado éxito en sus carreras. Hizo una pausa, y sus ojos se posaron brevemente en Isabela antes de continuar. Pero el puesto de director regional de Grupo Empresarial Titanium requiere más que solo capacidad profesional. Requiere algo más profundo, algo que no se puede enseñar en universidades de élite ni se puede comprar con dinero. Isabela sintió sudor frío corriendo por su espalda. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. Requiere humanidad. Sebastián pronunció la palabra con peso deliberado. Requiere la capacidad de ver valor en cada persona, sin importar su posición o apariencia. Requiere humildad para reconocer que ninguno de nosotros es superior a otro ser humano, simplemente por nuestra cuenta bancaria o título universitario. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Verán, Sebastián continuó, caminando lentamente alrededor de la mesa. Yo fundé esta empresa hace 25 años en un garaje. Era mecánico. Reparaba carros para ganar dinero, mientras construía mi primer prototipo de motor eficiente. Y durante todos esos años de crecimiento, nunca olvidé de dónde vine. Nunca olvidé que el verdadero valor de una organización no está en sus ganancias, sino en cómo trata a las personas. Se detuvo directamente detrás de la silla de Isabela. Ella podía sentir su presencia como un peso físico sobre sus hombros. Por eso, periódicamente salgo sin anunciarme. Visito nuestras fábricas disfrazado de trabajador común. Conduzco mi camioneta vieja por las carreteras. Ayudo a personas que tienen problemas con sus carros, porque quiero ver cómo la gente realmente es cuando piensan que no hay consecuencias. Cuando piensan que están tratando con alguien que no puede ayudarlos o dañarlos profesionalmente. Isabela cerró los ojos, queriendo desaparecer, queriendo que la tierra se la tragara, queriendo que esto fuera una pesadilla de la cual despertaría en cualquier momento. Y anoche, la voz de Sebastián se volvió más suave pero de alguna manera más devastadora. Aprendí mucho sobre el carácter verdadero de uno de nuestros candidatos. Los otros 3 candidatos miraban a Isabela con mezclas de shock, curiosidad, y lo que podría haber sido alivio de que no eran ellos. Señorita Cortés. Sebastián se movió para quedar frente a ella, sus ojos encontrándose directamente con los de ella. ¿Podría compartir con el grupo qué sucedió exactamente anoche? En sus propias palabras. Isabela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mente, normalmente tan aguda y calculadora, estaba completamente en blanco. Todas sus defensas cuidadosamente construidas, toda su confianza arrogante, se habían evaporado como agua bajo el sol del mediodía. ¿No? Sebastián inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, permítame ayudarla a refrescar su memoria. Anoche, cuando la ayudé con su carro, usted me llamó mecánico muerto de hambre. Me dijo que yo era un perdedor. Me dijo que en 10 años, usted sería multimillonaria, y yo seguiría siendo, y cito textualmente, un mecánico muerto de hambre arreglando carros de gente que vale más que tú. Cada palabra era como un martillazo. Los ejecutivos en la sala intercambiaban miradas de horror. Carmen Velasco se cubría la boca con la mano. Diego Santos miraba a Isabela como si nunca la hubiera visto antes. Pero ¿sabe qué fue lo más revelador? Sebastián continuó implacablemente. No fue solo la crueldad casual de sus palabras. Fue su creencia fundamental de que las personas se dividen en superiores e inferiores basándose en su trabajo o su riqueza. Fue su incapacidad absoluta de ver humanidad en alguien que pensó que no podía darle nada a cambio. Señor Navarro. Isabela finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Yo no sabía. ¿No sabía qué? Sebastián la interrumpió. ¿No sabía que yo era el presidente de la compañía? Exacto. Y ese es precisamente el punto. Porque si lo hubiera sabido,
Me habría tratado completamente diferente, ¿verdad? Me habría sonreído. Habría sido encantadora. Habría fingido gratitud. Pero como pensó que yo era solo un mecánico sin poder, sin conexiones, sin valor para su carrera, mostró su verdadero carácter. Sebastián se giró hacia los otros en la sala. Todos ustedes necesitan entender algo fundamental sobre cómo yo dirijo esta empresa. No me importa cuán brillante sea alguien profesionalmente si carece de compasión básica. No me importa cuántos títulos tenga si mira a otros seres humanos con desprecio. Porque una organización sin alma no es una organización que vale la pena construir. Se movió de regreso a la cabecera de la mesa, su postura erguida pero no rígida. Había una tristeza en sus ojos que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Señorita Cortés, dijo finalmente, su propuesta para el puesto de director regional es, objetivamente hablando, excelente. Su análisis de mercado es preciso. Sus proyecciones financieras son sólidas. Sus estrategias de crecimiento son innovadoras. En papel, usted es la candidata perfecta. Isabela sintió un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, su competencia profesional podría superar su terrible error de juicio. Pero, y esa palabra aplastó toda esperanza, esta organización no opera solo en papel. Opera con personas reales, empleados reales que merecen ser tratados con dignidad. Y yo no puedo, en buena conciencia, poner a alguien en una posición de poder cuando ha demostrado tan claramente que abusaría de ese poder. El silencio que siguió fue absoluto. Por lo tanto, Sebastián respiró profundamente. Mi decisión es la siguiente. El puesto de director regional será para Carmen Velasco, cuya combinación de competencia profesional y genuina preocupación por el desarrollo humano representa exactamente los valores que queremos en liderazgo. Carmen se quedó sin aliento, lágrimas formándose en sus ojos. Señor Navarro, yo no sé qué decir. Gracias, muchísimas gracias. No me agradezca. Sebastián sonrió genuinamente por primera vez. Usted se ganó este puesto con su excelencia y su humanidad. Esa combinación es rara y valiosa. Se giró hacia los otros candidatos. Señor Mendoza, señor Santos, aprecio profundamente su tiempo y esfuerzo. Aunque no fueron seleccionados para este puesto específico, su talento no pasó desapercibido. Habrá otras oportunidades en nuestra organización para ustedes. Ambos asintieron, claramente decepcionados pero aceptando la decisión con profesionalismo. Y finalmente, Sebastián se giró hacia Isabela. Señorita Cortés, necesito que comprenda algo. Esta no es venganza personal. No es castigo por herirme a mí, porque francamente, sus palabras de anoche no me lastimaron personalmente. He construido demasiada seguridad en mí mismo como para permitir que los insultos de extraños me afecten. Caminó hasta quedar frente a ella nuevamente. Esto es sobre proteger a las miles de personas que trabajan en esta organización. Porque si usted trata así a un extraño que la ayudó gratuitamente, ¿cómo trataría a los empleados bajo su mando? A las personas que no pueden defenderse. A aquellos que dependen de su liderazgo para sus carreras y sustento. Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo con fuerza. No lloraría, no le daría esa satisfacción. Sin embargo, Sebastián continuó, y algo en su tono cambió. Yo creo en segundas oportunidades. Creo que las personas pueden aprender y crecer. Así que le voy a hacer una oferta. Isabela levantó la vista confundida. En lugar de despedirla completamente, lo cual sería mi derecho después de una exhibición tan pública de falta de carácter, le ofrezco esto. Un puesto en nuestro programa de desarrollo de liderazgo. No es ejecutivo, no es glamoroso. Pagará aproximadamente 1/3 de lo que gana actualmente. Y durante 6 meses, trabajará directamente con nuestros empleados de nivel básico en diferentes departamentos. Los ojos de Isabela se agrandaron. ¿Qué? Trabajará en servicio al cliente, respondiendo quejas, en el piso de manufactura, ensamblando productos, en limpieza corporativa, manteniendo nuestras instalaciones, en cada departamento que probablemente ha ignorado o despreciado durante su carrera. Isabela sintió humillación ardiendo en cada fibra de su ser. ¿Me está ofreciendo un puesto de empleada básica? Le estoy ofreciendo una educación. Sebastián corrigió. Una oportunidad de aprender lo que claramente nunca aprendió en sus universidades de élite. Que cada persona tiene dignidad inherente.
que cada trabajo contribuye al funcionamiento de nuestra sociedad, que la verdadera grandeza no viene de pararse encima de otros, sino de elevarlos. Se inclinó ligeramente, sus ojos penetrando directamente en el alma de Isabella. Después de 6 meses, si ha demostrado genuino crecimiento y transformación, consideraremos nuevamente su potencial para roles de liderazgo, pero tendrá que ganárselo, no con credenciales o conexiones, sino con carácter demostrado. ¿Y si rechazo su oferta?, Isabella preguntó, su orgullo luchando contra la realidad de su situación. Entonces quedará libre para buscar oportunidades en otras organizaciones. Sebastián respondió simplemente, aunque debo advertirle que los círculos empresariales son pequeños. La historia de lo que sucedió aquí hoy se propagará, y descubrirá que su reputación, que tanto trabajó para construir, ha sido permanentemente manchada por su propio comportamiento. Isabella sabía que tenía razón. Ya podía imaginarse los chismes en clubes empresariales, las llamadas telefónicas entre ejecutivos, las oportunidades cerrándose una tras otra. Su carrera, que había construido meticulosamente durante años, estaba destruida. ¿Necesita tiempo para pensar?, Sebastián preguntó. Isabella cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de arrogancia aplastándola. Por primera vez en su vida adulta, enfrentaba una verdad brutal. Había estado completamente, absolutamente equivocada sobre todo lo que creía importante. «Acepto», susurró, las palabras saliendo con dificultad. «Acepto su oferta». Sebastián asintió. «Victoria, por favor, coordine los detalles del programa con la señorita Cortés. Y asegúrese de que cada supervisor sepa que debe tratarla exactamente como a cualquier otro empleado nuevo. Sin favoritismos, sin excepciones». «Entendido, señor Navarro», Victoria respondió, aunque su expresión mostraba una mezcla de profesionalismo y lo que podría haber sido satisfacción de ver a alguien tan arrogante finalmente enfrentar consecuencias. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Señorita Cortés, una última cosa. Anoche me preguntó cuál era la diferencia entre usted y yo. ¿Recuerda?» Isabella asintió débilmente. «La diferencia no es el dinero, no es la educación, no es ni siquiera el éxito profesional». Sebastián habló con voz suave pero firme. «La diferencia es que yo nunca olvidé que tuve suerte. Tuve suerte de nacer con ciertos talentos. Tuve suerte de tener oportunidades que otros nunca tuvieron. Tuve suerte de que mi duro trabajo dio frutos en lugar de fracasar como sucede con tantos otros igualmente trabajadores». Hizo una pausa dejando que sus palabras penetraran. «Y porque reconozco mi suerte, siento responsabilidad de usar mi posición para elevar a otros, no para pisotearlos. Ese es el verdadero liderazgo. Y es lo único que separa a los grandes líderes de los tiranos con credenciales». Salió de la sala, dejando atrás un silencio tan profundo que el zumbido del aire acondicionado sonaba como un rugido. Los siguientes minutos fueron una neblina para Isabella. Los otros candidatos salieron discretamente. Los ejecutivos murmuraban entre ellos. Victoria Ramírez se acercó con documentación para que firmara, pero Isabella apenas podía enfocar sus ojos en las palabras. Cuando finalmente estuvo sola en la sala de juntas, Isabella se permitió colapsar en la silla. Miró su reflejo en la ventana de vidrio. La mujer que la miraba de vuelta parecía una extraña. Maquillaje perfecto ocultando vergüenza absoluta. Traje de diseñador que de repente se sentía como un disfraz. Todas las máscaras que había usado durante años para proyectar superioridad se habían desmoronado, revelando a alguien vacío y perdido debajo. Por primera vez en décadas, desde que era niña pequeña, Isabella Cortés lloró. No lloró por su carrera perdida, aunque eso dolía. No lloró por la humillación pública, aunque eso ardía. Lloró porque en algún punto de su vida, en algún momento que no podía precisar, había perdido algo fundamental de sí misma. Había cambiado su humanidad por ambición. Había sacrificado su alma en el altar del éxito. Y un mecánico en una carretera lluviosa le había mostrado exactamente quién se había convertido. El teléfono de Isabella vibró. Era un mensaje de Mónica. «Señora Cortés, está todo bien. Escuché rumores preocupantes». Isabella miró el mensaje durante un largo momento. Luego, con manos temblorosas, escribió su respuesta. «Ya no me llames señora. A partir de ahora, solo Isabella. Y no, nada está bien. Pero tal vez, por primera vez en años, ese es el primer paso hacia algo mejor». Envió el mensaje y se levantó de la silla. El camino hacia adelante sería humillante.
Sería doloroso. Sería la lección más difícil que jamás había aprendido. Pero mientras salía de esa sala de juntas, dejando atrás los restos de su arrogancia destruida, Isabela sintió algo que no había experimentado en años. Sintió la posibilidad de redención. Y esa posibilidad, aunque aterradora, era mejor que la certeza vacía de la vida que había estado viviendo. El primer día de Isabela como empleada básica en Grupo Empresarial Titanium comenzó de la manera más humillante posible. En el departamento de servicio al cliente, usando un auricular barato, respondiendo quejas de clientes frustrados que no tenían idea de que estaban hablando con alguien que hace apenas una semana esperaba dirigir toda la región. La estación de trabajo que le asignaron era un cubículo pequeño en el tercer piso, rodeada por otros 20 empleados que ganaban salarios modestos y llevaban vidas que Isabela había despreciado sistemáticamente durante toda su carrera. Su computadora era vieja, la silla incómoda y el espacio claustrofóbico comparado con la oficina con vista panorámica que había tenido antes. Su supervisora era Dolores Méndez, una mujer de 52 años que había trabajado en servicio al cliente durante 23 años. Tenía cabello canoso recogido en una cola de caballo simple, arrugas que contaban historias de años de sonreír a pesar del estrés, y esa mirada que había visto demasiadas ejecutivas arrogantes pasar por el departamento en programas de desarrollo que nunca tomaban en serio. «Bienvenida, Isabela», Dolores dijo con tono profesional, pero no necesariamente cálido. «Veo en tu expediente que tienes maestría en administración de empresas y 5 años de experiencia ejecutiva. Impresionante». Isabela detectó el sarcasmo apenas oculto. «Gracias. Pero aquí esas credenciales no significan nada», Dolores continuó firmemente. «Aquí lo que importa es si puedes hacer que un cliente enojado se sienta escuchado. Si puedes resolver problemas reales con recursos limitados. Si puedes mantener la paciencia cuando alguien te grita porque su producto llegó tarde o defectuoso». Colocó un manual grueso sobre el escritorio de Isabela. «Lee esto. Memorízalo. Son nuestros procedimientos estándar. Y luego empezarás a tomar llamadas. Sola. Sin ayuda. Como todos los demás aquí». Durante las siguientes horas, Isabela leyó el manual, sintiendo cómo cada página era un recordatorio de cuán desconectada había estado de las realidades del trabajo diario. Políticas de devolución, procedimientos de queja, protocolos de escalamiento. Todo el sistema complejo que mantenía funcionando a una corporación multimillonaria, invisible para ejecutivos que solo veían números en hojas de cálculo. Su primera llamada llegó a las 10 de la mañana. Grupo Empresarial Titanium. Servicio al cliente. Habla Isabela. ¿En qué puedo ayudarle? Finalmente, una voz femenina explotó del otro lado. He estado esperando 30 minutos en la línea. Esto es inaceptable. Isabela sintió irritación instantánea surgiendo, pero se obligó a respirar profundamente. Lamento la espera, señora. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Compré uno de sus productos hace 2 semanas. Me prometieron entrega en 5 días. Han pasado 14 días y todavía nada. Llamé 3 veces y cada vez me dan una excusa diferente. Estoy harta. Entiendo su frustración. Isabela comenzó, aunque honestamente no la entendía. 2 semanas de retraso parecían triviales comparadas con los problemas reales. ¿Puede darme su número de pedido? La cliente le dio los detalles mientras seguía ventilando su frustración. Isabela buscó en el sistema y encontró el problema. El producto estaba en backorder debido a escasez de materiales. Entrega estimada, 3 semanas más. Señora, Isabela explicó, veo que su producto está temporalmente agotado. El tiempo estimado de entrega es 3 semanas más. ¿Me está tomando el pelo? Necesito ese producto para el cumpleaños de mi hija este fin de semana. Ella tiene 6 años y ha estado esperando este regalo durante meses. Algo en la voz de la mujer cambió. Ya no era solo frustración por mal servicio. Era una madre desesperada tratando de no decepcionar a su hija. Y por primera vez en su vida, Isabela realmente escuchó. No solo las palabras, sino la emoción detrás de ellas. No solo el problema, sino el ser humano experimentándolo. Señora, Isabela dijo suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la genuinidad en su voz. Déjeme ver qué puedo hacer. ¿Me permite ponerla en espera brevemente?, consultó con Dolores, quien la miró con sorpresa cuando Isabela explicó la situación
y preguntó si había alguna forma de expeditar o encontrar una alternativa. Normalmente no hacemos excepciones. Dolores respondió, estudiando a Isabela cuidadosamente. Pero hay un producto similar en nuestra tienda física del centro. Si la cliente puede recogerlo, podríamos aplicar un descuento por las molestias. Isabela regresó a la llamada con la solución. La cliente, después de semanas de frustración, de repente se encontraba con alguien que realmente quería ayudar. Su tono cambió completamente. Gracias. Muchas gracias. No tiene idea de lo que significa esto para mí. Cuando la llamada terminó, Isabela se quedó mirando la pantalla de su computadora. Era solo un problema pequeño. Solo una cliente. Solo un cumpleaños de niña de 6 años. Pero había hecho una diferencia real en la vida de alguien. Y se sintió mejor que cerrar cualquier negocio de millones de dólares que había hecho en su carrera. Los días se convirtieron en semanas. Isabela rotaba entre diferentes departamentos, cada uno diseñado para humillarla de nuevas maneras, pero también para enseñarle lecciones que nunca había aprendido. En el piso de manufactura, trabajó junto a Rosa Hernández, una mujer de 38 años que había estado ensamblando productos durante 11 años. Rosa tenía manos con callosidades de años de trabajo repetitivo, pero también tenía una precisión que Isabela nunca podría igualar. ¿Ves esta pieza? Rosa le enseñaba pacientemente a pesar de que Isabela claramente estaba luchando. Tiene que encajar exactamente aquí. Si está desalineada aunque sea 1 milímetro, todo el producto falla en control de calidad. Isabela intentó ensamblar la pieza. Falló. Intentó nuevamente. Falló otra vez. En su vida anterior, habría explotado de frustración. Habría culpado al equipo, al diseño, a cualquiera menos a sí misma. Pero ahora, con Rosa mirándola con paciencia infinita, solo dijo, ¿puedes mostrarme de nuevo? Por supuesto. Rosa sonrió genuinamente. Todos luchamos al principio. Toma práctica. Toma humildad admitir que no sabes algo. Pero esa humildad es lo que te permite aprender. En servicio de limpieza, trabajó con Martín Solís, un hombre de 60 años que había sido conserje durante 35 años. Martín limpiaba pisos con un orgullo que Isabela nunca había asociado con trabajo manual. Mucha gente piensa que limpiar es trabajo sin importancia, Martín le dijo mientras le enseñaba la forma correcta de trapear un pasillo. Pero yo lo veo diferente. Yo creo ambientes donde las personas pueden trabajar con dignidad. Yo elimino distracciones para que otros puedan enfocarse en su trabajo. Mi trabajo permite que otros hagan el suyo. Isabela lo miró con nueva comprensión. Nunca lo había pensado así. La mayoría no lo hace. Martín respondió sin resentimiento. Especialmente los ejecutivos. Ustedes ven números, ganancias, estrategias. Pero olvidan que todo eso solo funciona porque hay personas como yo, asegurando que las oficinas estén limpias, las luces funcionen, los baños estén presentables. Somos invisibles hasta que no estamos, y entonces todos se dan cuenta de cuán importantes éramos. Cada departamento, cada persona, cada día, era una lección. Y lentamente, dolorosamente, Isabela comenzaba a cambiar. Un viernes por la tarde, después de 6 semanas en el programa, Isabela estaba en la cafetería corporativa durante su descanso de 30 minutos. Ya no comía en restaurantes caros. Ya no podía permitirse esos lujos con su salario actual. En su lugar, traía almuerzo de casa como todos los demás. Estaba sentada sola en una mesa del rincón cuando Rosa se acercó. ¿Puedo sentarme? Isabela asintió, sorprendida. Durante las semanas que habían trabajado juntas, Rosa había sido profesional pero distante, claramente consciente de la historia de Isabela y cautelosa sobre acercarse demasiado. He estado observándote, Rosa comenzó, removiendo su café. Sé quién eras. Todos saben lo que pasó en esa sala de juntas. La historia se propagó por toda la empresa. Isabela sintió vergüenza familiar ardiendo. Imagino que todos se están riendo de mí. Algunos lo hacen, Rosa admitió honestamente. Hay satisfacción en ver a alguien poderoso caer, especialmente cuando esa persona representaba todo lo que nos ha lastimado durante años. Tomó un sorbo de su café antes de continuar. Pero otros como yo, estamos viendo algo diferente. Estamos viendo a alguien que realmente está tratando. Que no está fingiendo o marcando casillas en un programa corporativo, sino genuinamente aprendiendo. Isabela levantó la vista, sorprendida. Ese primer día en manufactura,
Cuando fallaste 15 veces ensamblando esa pieza y no te rendiste, Rosa sonrió ligeramente. Cuando preguntaste genuinamente cómo mejorar en lugar de culpar al equipo. Ese fue el momento en que pensé, tal vez hay esperanza para ella. No siento que esté haciendo suficiente. Isabela confesó, palabras que nunca habría admitido en su vida anterior. Cada día me muestra cuán poco sabía sobre cómo realmente funciona esta empresa, sobre las personas que la hacen funcionar. Ese es el primer paso, Rosa respondió. Admitir que no sabías. La mayoría de los ejecutivos nunca llegan ni siquiera ahí. En ese momento, Sebastián Navarro entró a la cafetería. No era raro verlo ahí. Mantenía su práctica de comer regularmente con empleados de diferentes niveles. Pero su presencia siempre causaba un ligero revuelo. Sus ojos encontraron a Isabela brevemente. Hubo un momento de reconocimiento, un pequeño asentimiento. Luego se dirigió a otra mesa donde un grupo de trabajadores de almacén estaban comiendo, uniéndose a su conversación con esa facilidad natural que Isabela ahora entendía no era acto, sino carácter genuino. Él hace esto regularmente, Rosa comentó, observando. Almuerza con empleados de nivel básico. Pregunta sobre sus vidas. Realmente escucha, no es show. Es simplemente quién es. ¿Cómo puede alguien con $3,000 millones ser tan... normal? Isabela preguntó, genuinamente confundida. Porque él nunca olvidó, Rosa respondió. Mi madre trabajó para él hace 20 años, cuando esta empresa era solo 5 personas en un garaje. Ella dice que incluso entonces, cuando tenía apenas un poco más que nosotros, trataba a todos con respeto. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así es él. Hizo una pausa, mirando directamente a Isabela. La diferencia entre personas como él y personas como eras tú, es que él ve su éxito como responsabilidad de elevar a otros. Tú veías el éxito como justificación para estar por encima de otros. Las palabras dolieron porque eran verdad. En la 8ª semana, Isabela fue asignada a Recursos Humanos, específicamente al departamento que manejaba quejas de empleados sobre acoso o discriminación. Era dirigido por Victoria Ramírez, quien había estado presente en aquella sala de juntas fatídica. Quiero que leas estos expedientes. Victoria le entregó una carpeta gruesa a Isabela. Son quejas que hemos recibido durante los últimos 5 años de empleados sobre supervisores o gerentes que abusaron de su poder. Isabela abrió el primer expediente. Era de una mujer que había sido constantemente insultada por su gerente por su acento al hablar español. Había sido llamada pueblerina ignorante y analfabeta, a pesar de tener excelente rendimiento. El segundo expediente era de un hombre que había sido despedido después de reportar que su supervisor lo había amenazado físicamente. El despido había sido justificado con excusas técnicas, pero la investigación interna había encontrado que fue retaliación. Expediente tras expediente. Historia tras historia. Personas reales, cuyas vidas habían sido dañadas por líderes que abusaban de su poder exactamente como Isabela había estado lista para hacer. ¿Ves el patrón?, Victoria preguntó después de que Isabela había leído durante horas. Todos los perpetradores tenían una cosa en común. Isabela respondió con voz quebrada. Todos creían que su posición los hacía superiores como seres humanos, que su poder les daba derecho de tratar a otros como inferiores. Exactamente, Victoria asintió. Y si el señor Navarro no te hubiera detenido, tu nombre estaría en expedientes como estos. Empleados reportando abuso, personas dañadas por tu liderazgo tóxico, vidas arruinadas por tu arrogancia. La realización golpeó a Isabela como un puñetazo físico. No solo había sido cruel con Sebastián en esa carretera, había estado preparándose para una carrera entera de crueldad sistemática hacia personas vulnerables. Había estado a punto de convertirse en exactamente el tipo de líder que causaba el tipo de daño documentado en estos expedientes. ¿Por qué me está mostrando esto?, Isabela preguntó. Porque el señor Navarro cree en segundas oportunidades, pero yo soy más escéptica, Victoria respondió francamente. Quiero que veas las consecuencias reales del comportamiento que exhibiste. Quiero que entiendas que esto no es solo sobre ti, es sobre las cientos o miles de personas cuyas vidas habrías afectado negativamente. Isabela pasó el resto del día leyendo expedientes, y con cada historia sentía el peso de lo que había sido y la magnitud de la transformación que necesitaba completar. Esa noche,
En su apartamento, que ahora se sentía obscenamente grande para una persona, Isabela hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su madre. María Elena Cortés había sido maestra de escuela pública durante 40 años antes de retirarse. Ella y Isabela habían estado distanciadas durante años, después de que Isabela había rechazado los valores anticuados de su madre sobre humildad y servicio. «¿Isabela?», su madre contestó con sorpresa. «¿Estás bien? Casi nunca llamas». «Mamá». Isabela sintió lágrimas formándose. «Necesito hablar contigo sobre cómo me criaste, sobre las lecciones que traté de olvidar». Hubo un silencio. Luego, con voz suave: «Cuéntame qué pasó, hija». Isabela le contó todo: la carretera, Sebastián, la sala de juntas, el programa de desarrollo, las lecciones dolorosas, y finalmente con voz quebrada confesó: «Tú intentaste enseñarme sobre humanidad, sobre tratar a todos con dignidad, pero yo pensé que eras débil. Pensé que tu bondad era señal de que no sabías cómo tener éxito en el mundo real. Y estaba tan equivocada». Su madre escuchó en silencio. Cuando Isabela terminó, respondió: «¿Recuerdas lo que te dije cuando te graduaste de universidad? Te dije, el éxito sin bondad es fracaso disfrazado de victoria». «Lo recuerdo», Isabela susurró. «Pensé que estabas siendo dramática». «No estaba siendo dramática, estaba siendo sabia», su madre respondió gentilmente. «Y ahora estás aprendiendo esa lección de la manera difícil, pero al menos la estás aprendiendo. Eso es más de lo que muchos logran». «¿Puedo verte?», Isabela preguntó. «¿Este fin de semana? Necesito reconectar con la persona que me enseñó cosas importantes que decidí olvidar». «Por supuesto, hija. Siempre». El fin de semana que Isabela pasó con su madre fue una mezcla de sanación dolorosa y reconexión necesaria. Visitaron el viejo vecindario donde Isabela había crecido, un área de clase trabajadora que había evitado durante años por vergüenza de sus orígenes modestos. Caminando por esas calles familiares, Isabel la vio con nuevos ojos. La panadería donde la familia Rodríguez había trabajado durante 3 generaciones. La lavandería automática donde doña Mercedes todavía saludaba a todos por su nombre. El parque pequeño donde niños jugaban, ajenos a clasificaciones de clase que los adultos imponían. «Cuando te fuiste a la universidad», su madre habló mientras caminaban, «te vi cambiar gradualmente. Comenzaste a avergonzarte de mí, de tu padre, de dónde venías, como si el hecho de que lográramos educarte significara que ahora eras demasiado buena para nosotros». Las palabras cortaron profundamente porque eran ciertas. Isabela había escondido a sus padres de colegas, había inventado historias sobre orígenes más glamorosos, había cortado lazos con amistades de infancia que no aportaban valor a su red profesional. «Lo siento, mamá». Isabela sintió lágrimas rodando. «Fui terrible contigo, terrible con papá, terrible con todos los que me amaban, cuando no tenía nada que ofrecerles, excepto amor a cambio». Su madre la abrazó ahí en medio de la calle. «Pero estás cambiando. Eso es lo que importa. No de dónde caíste, sino que estás eligiendo levantarte». En la casa familiar esa noche, Isabela encontró viejas fotografías. Ella como niña, sonriendo genuinamente, jugando con amigos de todas las clases sociales, sin pensar en divisiones artificiales. Ella con su padre, quien había muerto 5 años atrás, ambos riendo mientras él le enseñaba a arreglar el carro familiar. «Eras tan genuina entonces», su madre comentó, mirando las fotos. «Tan llena de alegría real, no esa alegría falsa que fingías en eventos corporativos». «¿Qué me pasó?», Isabela preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «El mundo te enseñó que ser amable era ser débil, que mostrar vulnerabilidad era riesgo, que el éxito requería crueldad», su madre respondió. «Y como eras brillante, aprendiste esas lecciones demasiado bien». Tomó la mano de Isabela. «Pero ahora tienes la oportunidad de desaprender, de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser». El lunes siguiente, Isabela regresó al trabajo con nueva determinación. Ya no veía el programa de desarrollo como castigo, sino como oportunidad genuina de reconstruirse desde los cimientos. En la semana 12, fue asignada de regreso a servicio al cliente, pero esta vez como mentora para nuevos empleados.
Una de ellas era Jessica Torres, una joven de 22 años recién graduada que claramente estaba nerviosa y abrumada. «Nunca he trabajado en servicio al cliente», Jessica confesó durante su primer día. «Estudié finanzas, quería un puesto ejecutivo. Esto es solo temporal hasta que encuentre algo mejor». Isabela reconoció la actitud. Era exactamente como ella habría hablado un año atrás. Y en lugar de reforzar esa mentalidad, decidió desafiarla. «Jessica, déjame contarte algo». Isabela se sentó junto a la joven. «Hace 6 meses, yo era exactamente como tú. Pensaba que solo los puestos ejecutivos importaban, que todo lo demás era trabajo menor para personas sin ambición real». «¿Y ahora?», Jessica preguntó curiosamente. «Ahora entiendo que cada puesto en esta organización importa, que la persona que responde teléfonos es tan vital como el CEO, que si todos pensaran que este trabajo está debajo de ellos, toda la empresa colapsaría». Isabela miró directamente a Jessica. «Así que mi consejo es este. Haz este trabajo como si fuera el más importante del mundo, porque para los clientes que llaman, lo es. Y en el proceso, aprenderás humildad y empatía que ningún título universitario puede enseñar». Jessica la miró con nueva apreciación. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás aquí si tienes maestría y experiencia ejecutiva?» «Porque necesitaba aprender lo que nunca aprendí en la escuela de negocios». Isabela respondió honestamente, que el verdadero liderazgo no viene de títulos o poder, sino de servicio genuino y respeto por cada persona. Durante las siguientes semanas, Isabela mentoró a Jessica y otros empleados nuevos, no con condescendencia, sino con humildad compartida. Les enseñó procedimientos, pero más importante, les enseñó a ver cada interacción con clientes como oportunidad de hacer diferencia real en la vida de alguien. Y al enseñar, Isabela seguía aprendiendo. Un viernes por la tarde, en su semana 15 del programa, Isabela recibió un correo electrónico inesperado. Era de Sebastián Navarro, solicitando una reunión en su oficina a las 5 de la tarde. El corazón de Isabela latió rápidamente mientras subía al piso 40, donde las oficinas ejecutivas estaban ubicadas. Hacía casi 4 meses que no pisaba esta zona del edificio. La oficina de Sebastián era sorprendentemente modesta para un multimillonario. Sí, tenía vistas impresionantes y espacio amplio, pero la decoración era simple. No había exhibiciones obscenas de riqueza. En su lugar, había fotografías de empleados, productos que la empresa había creado, y lo que parecía ser dibujos infantiles enmarcados en la pared. «Entra, Isabela». Sebastián gesticuló hacia una silla frente a su escritorio. «Gracias por venir». «Por supuesto, señor Navarro. Solo Sebastián está bien». Él sonrió ligeramente. «Especialmente ahora que has pasado 4 meses trabajando en las trincheras reales de esta empresa». Isabela se sentó, sus manos inquietas en su regazo. «¿Quería verme sobre algo específico? He estado recibiendo reportes regulares sobre tu progreso». Sebastián comenzó, abriendo una carpeta en su escritorio. «De cada supervisor con quien has trabajado. Y he estado observando personalmente también, aunque no siempre te diste cuenta». Isabela se sorprendió. «¿Ha estado observando? Almorcé en la cafetería varias veces cuando estabas ahí. Te vi trabajar en el piso de manufactura. Leí reportes de clientes que mencionaron específicamente tu ayuda excepcional en servicio al cliente». Sebastián enumeró. «Y lo que vi fue transformación genuina». Cerró la carpeta y la miró directamente. «Dolores Méndez, quien admitió estar extremadamente escéptica sobre ti al principio, reporta que eres una de las mejores empleadas de servicio al cliente que ha tenido. Rosa Hernández dice que mostraste determinación y humildad reales en manufactura. Victoria Ramírez nota que cuando leíste esos expedientes de quejas, tu reacción fue genuino horror y empatía, no defensividad». Isabela sintió emociones creciendo en su pecho. «He estado tratando. Realmente tratando». «Lo sé». Sebastián asintió. «Y eso me lleva a por qué te llamé hoy. Tu periodo de 6 meses en el programa de desarrollo termina en 2 semanas. Y necesito saber, ¿qué quieres hacer después?». La pregunta la tomó desprevenida. Durante meses había estado tan enfocada en sobrevivir cada día, en aprender cada lección, que no había pensado en el futuro. «Honestamente no lo sé», admitió. «Hace 6 meses, habría exigido ser restaurada a posición ejecutiva. Habría argumentado que hice mi tiempo y merecía ser recompensada.
Pero ahora, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ahora entiendo que nunca debí haber tenido poder ejecutivo en primer lugar. No porque carecía de habilidades técnicas, sino porque carecía de humanidad necesaria para ejercer poder responsablemente. ¿Y ahora tienes esa humanidad?, Sebastián preguntó. Estoy aprendiendo, Isabela respondió honestamente. Pero no sé si 4 meses son suficientes para deshacer 30 años de programación tóxica. Todavía tengo momentos donde mi primer instinto es juzgar, es sentirme superior. La diferencia es que ahora reconozco esos instintos y los desafío en lugar de actuar sobre ellos. Sebastián asintió pensativamente. Esa autoconsciencia es exactamente lo que faltaba antes. Y es la base sobre la cual el verdadero liderazgo puede construirse. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Isabela, voy a hacerte una oferta, y quiero que la consideres cuidadosamente antes de responder. ¿Qué tipo de oferta? Se giró hacia ella. Quiero crear una nueva posición. Director de Cultura y Valores Organizacionales. No sería un rol ejecutivo tradicional. No manejarías presupuestos multimillonarios, ni tomarías decisiones estratégicas de negocio. En su lugar, tu trabajo sería asegurar que cada líder en esta organización trate a las personas con dignidad, que nuestra cultura corporativa refleje humanidad, no solo eficiencia. Isabela se quedó sin aliento. ¿Por qué yo? Después de todo lo que hice. Precisamente porque de todo lo que hiciste, Sebastián interrumpió. Porque conoces íntimamente cómo se ve el liderazgo tóxico. Porque has experimentado personalmente el trabajo en cada nivel de esta organización. Porque has vivido la transformación que quiero inspirar en otros líderes. Caminó de regreso a su escritorio. Serías mi conciencia corporativa. Cuando contratemos nuevos ejecutivos, tú los evaluarás no solo por competencia, sino por carácter. Cuando recibamos quejas sobre abuso de poder, tú investigarás sin temor a políticas. Cuando nuestros líderes empiecen a perder de vista la humanidad en favor de ganancias, tú serás la voz que los trae de regreso. Es una responsabilidad enorme, Isabela susurró. Lo es, Sebastián concordó. Y también es una oportunidad de transformar tu error más grande en tu contribución más grande. De usar tus experiencias, tanto las terribles como las transformadoras, para proteger a otros de sufrir bajo líderes como eras tú. Isabela sintió lágrimas formándose. ¿Y si fallo? ¿Y si vuelvo a caer en viejos patrones? Entonces tendrás gente a tu alrededor para recordarte quién eliges ser ahora. Sebastián respondió. Dolores, Rosa, Victoria, tu madre y yo. Este no es un viaje solitario. El crecimiento nunca lo es. Se sentó de nuevo, sus manos cruzadas sobre el escritorio. Pero necesito que seas honesta conmigo y contigo misma. ¿Realmente has cambiado? ¿O solo has aprendido a fingir mejor? La pregunta colgaba en el aire como un desafío. Isabela cerró los ojos, buscando en lo más profundo de su ser. ¿Había cambiado realmente? Recordó su reacción cuando una cliente la había insultado la semana pasada, llamándola incompetente. En lugar de sentir superioridad sobre la mujer inferior que la estaba gritando, había sentido empatía. Había reconocido que la cliente no estaba atacándola personalmente, sino expresando frustración sobre un problema real. Había mantenido la calma, había resuelto el problema, y la llamada había terminado con la cliente agradeciéndole genuinamente. Recordó trabajar junto a Martín, el conserje, limpiando un derrame complicado. En lugar de sentir vergüenza o resentimiento, había sentido camaradería. Había apreciado su conocimiento experto sobre productos de limpieza, su técnica eficiente, su orgullo en trabajo bien hecho. Recordó enseñar a Jessica y otros empleados nuevos, no desde posición de superioridad, sino desde lugar de servicio genuino, queriendo que tuvieran éxito, no porque los necesitaba, sino porque le importaban como personas. He cambiado. Isabela abrió los ojos, mirando directamente a Sebastián. No completamente, no perfectamente, pero fundamentalmente, sí. La persona que humilló a un extraño en una carretera lluviosa ya no existe. Y cada día trabajo para asegurarme de que nunca regrese. Sebastián estudió su rostro durante un largo momento. Luego sonrió. Entonces acepta el puesto. Empieza en 2 semanas. Y ayúdame a construir una organización donde historias como la tuya sean imposibles, porque nunca permitimos que personas sin humanidad
alcancen poder. Isabela extendió su mano. Acepto. Y gracias, Sebastián. No solo por esta oportunidad, sino por haberme detenido aquella noche en la carretera. Por enseñarme la lección más valiosa de mi vida. Estrecharon manos. Pero luego Sebastián la sorprendió haciendo algo inesperado. Se levantó y la abrazó. No fue abrazo corporativo incómodo, sino abrazo genuino de alguien que había visto a otra persona atravesar transformación profunda y quería honrar ese viaje. Bienvenida de regreso a tu humanidad, susurró. Nunca la pierdas otra vez. 2 semanas después, Isabela Cortés comenzó su nuevo rol como directora de Cultura y Valores Organizacionales. Su primera tarea fue diseñar un programa de desarrollo de liderazgo que requería que todos los ejecutivos pasaran tiempo trabajando en roles de nivel básico, exactamente como ella había hecho. La propuesta generó resistencia inmediata de ejecutivos senior que argumentaban que era pérdida de tiempo y no aportaba valor al negocio. Isabela los enfrentó en una reunión ejecutiva memorable. «Entienden mal el propósito», les dijo con voz firme pero no agresiva. «No es sobre enseñarles habilidades técnicas que nunca usarán. Es sobre enseñarles empatía, que deben usar cada día. Es sobre recordarles que cada número en sus hojas de cálculo representa una persona real, con familia, sueños, dignidad». Un ejecutivo, Miguel Vargas, protestó abiertamente. «Yo no necesito pasar tiempo limpiando baños para saber cómo liderar. Tengo MBA de Harvard. Y yo tengo maestría de universidad igualmente prestigiosa». Isabela respondió. «Y eso no me enseñó nada sobre humanidad. De hecho, me enseñó lo opuesto. Me enseñó que las credenciales me hacían superior. Y esa creencia casi destruyó mi carrera y mi alma». Se inclinó hacia adelante. «Así que sí, Miguel. Vas a pasar tiempo trabajando con nuestros empleados de limpieza, y con empleados de servicio al cliente, y en el piso de manufactura. No porque dude de tu competencia técnica, sino porque necesito saber que cuando tomes decisiones que afecten miles de vidas, recuerdes que estás afectando personas reales, no solo números». La reunión terminó con aprobación dividida, pero Sebastián respaldó completamente la propuesta. El programa comenzaría en 3 meses. En los siguientes meses, Isabela transformó fundamentalmente cómo Grupo Empresarial Titanium evaluaba y desarrollaba líderes. Implementó evaluaciones de carácter que eran tan importantes como evaluaciones de competencia. Estableció canales anónimos donde empleados podían reportar comportamiento abusivo sin miedo a retaliación. Creó mentorías donde ejecutivos aprendían directamente de empleados de nivel básico sobre realidades del trabajo diario. Pero su contribución más significativa vino de algo inesperado. Un día, Isabela recibió correo electrónico de una estudiante universitaria llamada Andrea Ruiz. Andrea había visto un video viral de Isabela dando una charla en una universidad sobre liderazgo con humanidad, lecciones de mi fracaso más grande. «Señorita Cortés», escribía Andrea, «su historia me salvó de cometer los mismos errores. Estoy en mi último año de administración de empresas y había adoptado exactamente la mentalidad que usted describió. Creía que ser despiadada era necesario para el éxito. Pero su historia me mostró que hay otro camino. ¿Podríamos hablar?». Isabela respondió inmediatamente, invitando a Andrea a visitarla en la oficina. Cuando se conocieron, Isabela vio en Andrea un reflejo de su yo más joven, brillante, ambiciosa, y peligrosamente convencida de que crueldad disfrazada de dureza era el camino al éxito. «Quiero ser CEO antes de los 30», Andrea confesó durante su conversación. «Y todos me dicen que para llegar ahí necesito ser dura, despedir sin sentimentalismos, priorizar ganancias sobre personas, ser temida, no amada. Todos te dicen eso». Isabela asintió, «porque esa es la narrativa dominante en círculos empresariales. Pero es una narrativa tóxica, que crea organizaciones tóxicas que destruyen vidas mientras generan ganancias». Se inclinó hacia adelante. «Andrea, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué tipo de CEO quieres ser? ¿La que es temida porque abusa de su poder? ¿O la que es respetada porque eleva a otros mientras logra resultados? ¿Se pueden hacer ambas cosas?», Andrea preguntó. «¿Realmente se puede ser bondadosa y exitosa? Mira a Sebastián Navarro», Isabela señaló.
Tiene 3.000 millones de dólares. Dirige una de las empresas más exitosas de la región. Y lo hizo sin sacrificar su humanidad. De hecho, su humanidad es su ventaja competitiva. Los empleados dan lo mejor porque quieren, no porque temen. La lealtad que inspira no se puede comprar. Isabela pasó las siguientes horas compartiendo no solo su historia, sino las lecciones que había aprendido. No solo los errores que había cometido, sino los caminos alternativos que ahora podía ver claramente. El mayor mito sobre liderazgo, Isabela concluyó, es que bondad es debilidad. La verdad es que ser bondadoso mientras se toman decisiones difíciles requiere mucha más fuerza que simplemente ser cruel. Cualquier cobarde puede gritar a empleados. Se necesita verdadero coraje para tratarlos con dignidad mientras se mantiene estándares altos. Andrea tomaba notas frenéticamente. ¿Puedo compartir su historia con mis compañeros de clase? Muchos están adoptando la misma mentalidad tóxica que yo tenía. No solo puedes, Isabela respondió. Quiero que lo hagas. De hecho, quiero comenzar a visitar universidades regularmente. Hablar con futuros líderes empresariales antes de que adopten creencias que luego tendrán que desaprender dolorosamente como yo tuve que hacer. Y así nació otro programa. Liderazgo con Alma. Comenzó como serie de charlas en universidades, pero se expandió rápidamente. Isabela compartía su historia completa, sin ocultar nada, sin excusas. La humillación en la sala de juntas. Los meses trabajando en roles básicos. Las lecciones que había aprendido de personas como Dolores, Rosa, Martín. Las charlas se volvieron virales. Estudiantes comenzaron a contactarla por miles. Otras empresas solicitaban que implementara programas similares en sus organizaciones. Universidades comenzaron a invitarla a dar clases sobre liderazgo ético. Pero lo que más significaba para Isabela eran los correos electrónicos individuales. Estudiantes compartiendo cómo su historia los había hecho reconsiderar sus valores. Jóvenes profesionales confesando comportamiento tóxico que habían exhibido y pidiendo orientación sobre cómo cambiar. Un año después de comenzar su nuevo rol, Isabela estaba en su oficina cuando Sebastián apareció en la puerta. «Ven conmigo», dijo simplemente. «Hay algo que quiero mostrarte». La guió al auditorio principal del edificio corporativo. Cuando las puertas se abrieron, Isabela se quedó sin aliento. El auditorio estaba lleno. Cientos de empleados de todos los niveles de la organización. En la pantalla gigante había un video compilando testimonios de empleados sobre cómo los programas de Isabela habían cambiado la cultura corporativa. Dolores Méndez aparecía en pantalla. Por primera vez en 23 años, siento que los ejecutivos realmente nos ven como personas, no solo como números en una hoja de cálculo. Rosa Hernández. Los nuevos supervisores que han pasado por el programa de desarrollo tratan el piso de manufactura con respeto que nunca habíamos experimentado antes. Martín Solís. Estoy a punto de retirarme después de 35 años. Y puedo decir honestamente que el último año ha sido el mejor de mi carrera. Finalmente me siento valorado. Testimonio tras testimonio. Y luego aparecieron ejecutivos que habían pasado por el programa de desarrollo forzoso que Isabela había diseñado. Miguel Vargas, quien había protestado tan fuertemente, apareció en pantalla. Admito que peleé contra este programa. Pensé que era pérdida de tiempo. Pero trabajar 3 semanas en servicio al cliente cambió completamente cómo veo cada decisión que tomo. Ahora cuando considero recortes de presupuesto pienso en Roberto, quien responde teléfonos y mantiene a su familia con ese salario. Pienso en Carmen, quien trabaja turnos dobles para pagar la universidad de su hija. Son personas reales y merecen consideración real. Cuando el video terminó, los empleados se pusieron de pie en ovación. Isabela estaba llorando abiertamente, abrumada por el impacto que su transformación personal había tenido en tantas vidas. Sebastián la guió al escenario. Isabela, habló al micrófono, su voz llenando el auditorio. Hace un año, te ofrecí una segunda oportunidad. Una oportunidad de transformar tu fracaso más grande en tu contribución más grande. Se giró hacia los empleados reunidos. Y ella no solo aprovechó esa oportunidad, la superó de maneras que nunca imaginé. Ha transformado fundamentalmente cómo esta organización entiende el liderazgo. Ha creado programas que están siendo replicados en empresas de todo el continente. Y más importante, ha tocado vidas individuales de formas que ningún beneficio financiero podría medir.
Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero lo que más admiro de Isabela no es lo que ha logrado en este último año. Es el coraje que tomó a admitir que estaba completamente equivocada. El coraje de permitirse ser humillada. El coraje de aprender de personas que antes habría despreciado. El coraje de transformarse fundamentalmente. Se giró hacia Isabela. Y por eso, quiero anunciar que Isabela Cortés será promovida a vicepresidenta de Cultura y Valores. No porque haya cumplido tiempo o marcado casillas, sino porque ha demostrado exactamente el tipo de liderazgo que esta organización necesita. La ovación fue ensordecedora, pero Isabela apenas podía escucharla por encima del ruido de sus propios pensamientos. Hace un año, habría matado por un título ejecutivo. Habría visto la promoción como validación de su superioridad. Ahora lo veía diferente. Lo veía como responsabilidad sagrada, como oportunidad de proteger a otros de líderes tóxicos, como plataforma para amplificar voces que normalmente eran ignoradas. Cuando el ruido finalmente disminuyó, Isabela tomó el micrófono con manos temblorosas. «No merezco su aplauso», comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Hace un año, era exactamente el tipo de líder contra quien ahora lucho. Era cruel, era arrogante. Veía a personas como ustedes como herramientas desechables para mi ambición. Hizo una pausa, dejando que la honestidad brutal resonara. Y si no fuera por un mecánico en una carretera lluviosa que resultó ser el hombre más sabio que jamás he conocido, habría continuado ese camino de destrucción. Habría dañado vidas. Habría creado exactamente el tipo de ambiente laboral tóxico que ahora trabajo para eliminar. Miró directamente a los empleados reunidos. Así que este reconocimiento no es solo mío, es de Dolores, quien me enseñó paciencia cuando yo solo conocía impaciencia. Es de Rosa, quien me enseñó precisión y orgullo en trabajo manual. Es de Martín, quien me enseñó que todo trabajo tiene dignidad. Es de cada uno de ustedes que me mostró con sus acciones diarias lo que realmente significa el liderazgo. Se limpió las lágrimas que habían comenzado a caer. Y más que nada, es de Sebastián Navarro, quien vio potencial para redención donde otros solo habrían visto fracaso merecido. Quien me dio segunda oportunidad cuando habría sido mucho más fácil simplemente descartarme como yo había descartado a tantos otros. Se giró hacia Sebastián, su voz cargada de gratitud y emoción. Gracias por detener tu camioneta esa noche lluviosa. Gracias por ayudarme cuando yo no merecía ayuda. Gracias por enseñarme que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de construir. Y gracias por creer que una persona fundamentalmente rota podría reconstruirse en algo mejor. Sebastián se acercó y la abrazó mientras el auditorio explotaba en aplausos nuevamente. Era un momento de sanación, de celebración, de reconocimiento de que el cambio real era posible incluso para aquellos que parecían más allá de salvación. Esa noche, Isabela estaba sola en su nueva oficina, mirando la ciudad iluminada desde el piso 38. En su escritorio había fotografías nuevas, una de ella con Dolores, Rosa y Martín, otra de ella con su madre, una tercera de su equipo de Cultura y Valores, todos sonriendo genuinamente. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Andrea Ruiz, la estudiante universitaria que había contactado meses atrás. «Señorita Cortés, quería que supiera que su charla cambió completamente mi trayectoria. Rechacé una oferta de trabajo de una firma de consultoría conocida por su cultura despiadada. En su lugar, acepté un puesto en una organización sin fines de lucro que se enfoca en desarrollo comunitario. Paga menos de la mitad, pero me despierto sintiéndome bien sobre quién estoy eligiendo ser. Gracias por mostrarme que hay otro camino». Isabela sonrió mientras leía el mensaje. Esto era lo que realmente importaba. No los títulos o el salario, o el reconocimiento corporativo. Era saber que su transformación personal estaba inspirando transformación en otros, que su fracaso público se había convertido en lección útil para futuros líderes. Respondió: «Andrea, me hiciste llorar, en el buen sentido. Estoy tan orgullosa de ti por elegir valores sobre estatus. El mundo necesita más líderes como tú. Sigue siendo valiente». Mientras guardaba su teléfono, Isabela reflexionó sobre el viaje extraordinario del último año. De directora ejecutiva arrogante,
a empleada básica humillada a líder transformada, que ahora usaba su posición para proteger a otros. El camino había sido doloroso. Las lecciones habían sido devastadoras. Pero al otro lado de toda esa destrucción, había encontrado algo que todo su éxito anterior nunca le había dado: paz genuina consigo misma. Porque finalmente, por primera vez en décadas, cuando se miraba en el espejo, le gustaba la persona que la miraba de vuelta. Y esa persona, moldeada por humillación y reconstruida por humildad, estaba lista para cambiar el mundo. Una interacción humana a la vez. El legado de Isabela Cortés no sería medido en ganancias generadas o títulos alcanzados. Sería medido en vidas tocadas, en líderes transformados, en culturas corporativas humanizadas. Y todo había comenzado con un encuentro en una carretera lluviosa, con un mecánico que resultó ser multimillonario. Un hombre que había visto más allá de la arrogancia y crueldad hacia el potencial humano enterrado debajo. Sebastián Navarro le había dado el regalo más valioso que alguien puede recibir: la oportunidad de convertirse en quien realmente estaba destinada a ser. No una ejecutiva despiadada conquistando montañas corporativas, sino una líder compasiva construyendo puentes entre seres humanos. Y ese, Isabela ahora entendía, era el verdadero significado del éxito. 3 años después del encuentro que había cambiado todo, Isabela Cortés estaba parada frente a un auditorio de 5,000 personas en el Congreso Internacional de Liderazgo Empresarial. Las luces del escenario eran brillantes. Las cámaras transmitían en vivo a 17 países, y su presentación estaba a punto de comenzar. Pero a diferencia de hace años, cuando habría estado pensando en cómo se veía, en cómo sonaba, en cómo impresionar para avanzar su carrera, ahora solo pensaba en el mensaje que necesitaba compartir, en las vidas que podría tocar, en los futuros líderes tóxicos que tal vez podría detener antes de que causaran daño. Hace 3 años, comenzó, su voz clara y firme resonando por el auditorio. Yo era exactamente el tipo de líder que todos ustedes temen tener. El tipo de jefe sobre quien sus empleados cuentan historias de horror. El tipo de ejecutivo que ve personas como recursos desechables. La pantalla gigante detrás de ella mostraba la fotografía de su Mercedes averiado en aquella carretera lluviosa. Era la única evidencia visual que existía de aquella noche fatídica, tomada por el sistema de navegación del carro justo antes de que Sebastián apareciera. Esta fotografía representa el momento en que mi vida se dividió en 2 partes: quién era antes y quién elegí convertirme después. Durante la siguiente hora, Isabela compartió su historia completa, sin omitir detalles vergonzosos, sin suavizar su crueldad, sin excusas ni justificaciones, solo verdad brutal y transformación genuina. Cuando terminó, la ovación duró 5 minutos completos, pero lo que realmente importaba eran las personas que se acercaron después, con lágrimas en los ojos, compartiendo sus propias historias de transformación inspiradas por la suya. Un ejecutivo de 50 años confesó: yo era usted hace 3 años. Su historia me hizo confrontar mi comportamiento. Busqué ayuda. Pedí perdón a personas que había dañado. Y ahora estoy reconstruyendo mi liderazgo sobre fundamentos más sólidos. Una joven gerente dijo: estaba a punto de convertirme en lo que usted era, pero su historia me detuvo a tiempo. Gracias por su valentía al compartir su fracaso más grande. Pero la interacción más significativa llegó de alguien inesperado. Una mujer de mediana edad se acercó tímidamente. Señorita Cortés, yo fui una de sus víctimas. Isabela se quedó helada. ¿Disculpe? Hace 4 años yo trabajaba en su departamento cuando usted era gerente senior en su empresa anterior. Usted me humilló públicamente en una reunión porque mi presentación no cumplía sus estándares. Me dijo que era incompetente, que nunca llegaría a nada, que personas como yo eran lastre en organizaciones de alta performance. El recuerdo golpeó a Isabela como un puñetazo. Lo recordaba exactamente ese momento, aquella mujer, aquellas palabras crueles que había lanzado sin pensar en el daño que causarían. Renuncié al día siguiente. La mujer continuó, su voz temblando. Entré en depresión. Casi abandoné mi carrera completamente. Pensé que tal vez usted tenía razón, que yo era incompetente. Isabela sintió náuseas creciendo. Lo siento tanto.
No hay palabras. Déjeme terminar. La mujer interrumpió suavemente. Eventualmente encontré un terapeuta que me ayudó a ver que el problema no era yo. Era usted. Reconstruí mi confianza. Encontré una empresa con cultura saludable. Y ahora, 4 años después, soy directora de innovación en mi organización. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose directamente con los de Isabela. Vine hoy porque necesitaba saber, ¿su transformación es real? ¿O es solo otro performance corporativo bien ejecutado? La pregunta colgaba en el aire como un juicio. Isabela sabía que cualquier cosa que dijera sonaría como defensa o excusa. Así que en su lugar, hizo lo único que podía hacer. No sé cómo probárselo, Isabela respondió honestamente. Solo puedo decirle que la persona que la humilló aquella día ha muerto. No metafóricamente. Literalmente he matado esa versión de mí misma y reconstruido desde cero. Pero entiendo completamente si no puede creerme o perdonarme. Su dolor es válido, y ninguna transformación mía borra el daño que causé. La mujer la estudió durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Isabela, extendió su mano. Mi nombre es Laura Fernández, y aunque el perdón es complicado y probablemente tomará más tiempo, quiero que sepa que su historia me ayudó a sanar. Me ayudó a entender que el problema nunca fui yo. Y eso, paradójicamente, vino de escucharla admitir que el problema siempre fue usted. Estrecharon manos, y en ese gesto había complejidad de reconciliación imperfecta. No era perdón completo, no era olvido del daño, pero era reconocimiento de humanidad compartida y posibilidad de sanación. Esa noche, de regreso en su habitación de hotel, Isabela no pudo dormir. El encuentro con Laura había abierto preguntas que había estado evitando. ¿Cuántas otras víctimas había dejado en su camino? ¿Cuántas vidas había dañado antes de que Sebastián la detuviera? Abrió su laptop y comenzó a escribir. No un correo electrónico corporativo pulido, solo palabras crudas y honestas. A todos aquellos que lastimé durante mis años de liderazgo tóxico. No puedo deshacer el daño. No puedo borrar las palabras crueles, las humillaciones públicas, las oportunidades que destruí por mi arrogancia. Pero puedo hacer esto. Puedo dedicar el resto de mi carrera a asegurar que ningún otro líder cause el daño que yo causé. Puedo usar mi plataforma para amplificar voces que antes habría silenciado. Puedo construir sistemas que protejan a personas vulnerables de líderes como era yo. No es suficiente. Nunca será suficiente, pero es lo único que puedo ofrecer. Publicó el mensaje en sus redes sociales sin editar, sin pulir, sin consultar con departamentos de relaciones públicas. Solo verdad brutal. En 24 horas, el mensaje se volvió viral. Miles de personas compartían sus propias historias de abuso laboral. Cientos confesaban ser ellos mismos líderes tóxicos buscando cambiar. El movimiento Puma Liderazgo con Alma explotó globalmente. Pero no todo fue positivo. También llegaron críticos. Esto es solo propaganda corporativa. Ella solo cambió porque la atraparon, no por convicción real. Los abusadores no merecen plataformas para redención. Isabela leyó cada comentario negativo, permitiendo que las palabras penetraran, y se dio cuenta de algo importante. Tenían razón parcialmente. Ella no había cambiado por convicción interna inicialmente. Había sido forzada a cambiar por humillación pública y amenaza de destrucción profesional. Así que publicó un segundo mensaje. Tienen razón. Mi transformación no comenzó por bondad de mi corazón. Comenzó porque fui forzada a enfrentar consecuencias. Y esa es exactamente mi punto. Los líderes tóxicos rara vez cambian voluntariamente. Por eso necesitamos sistemas que los fuercen a cambiar o los remuevan. Por eso necesitamos culturas corporativas que no toleren abuso. Mi historia no es de heroísmo. Es de justicia, finalmente alcanzando a alguien que había evitado consecuencias durante años. Y necesitamos más de esa justicia, no menos. La honestidad brutal resonó aún más fuerte. Universidades comenzaron a incorporar su historia en cursos de ética empresarial. No como ejemplo de redención heroica, sino como estudio de casos sobre por qué los sistemas corporativos deben tener mecanismos para detener líderes tóxicos antes de que causen daño masivo. 6 meses después, Isabela recibió una invitación que la dejó sin aliento. La Organización Internacional del Trabajo le pidió liderar una iniciativa global para desarrollar estándares de cultura laboral saludable
que países miembros podían adoptar. Es una oportunidad de escalar su trabajo a nivel mundial, explicaba la carta, de influenciar políticas que protegerán millones de trabajadores de liderazgo abusivo. Isabela llevó la propuesta a Sebastián, quien había permanecido como su mentor y amigo durante todos estos años. ¿Qué piensas?, le preguntó. ¿Es demasiado pronto? ¿Demasiado ambicioso? Sebastián sonrió. ¿Recuerdas lo que te dije hace 3 años? Que tu error más grande podía convertirse en tu contribución más grande. Esto es exactamente eso, pero multiplicado globalmente. Pero significaría dejar Grupo Empresarial Titanium, Isabela señaló. Dejar el trabajo que ha sido mi redención. Tu redención nunca fue sobre un trabajo específico. Sebastián respondió sabiamente. Fue sobre quién elegiste convertirte. Y esa persona puede hacer bien en cualquier lugar, a cualquier escala. Se inclinó hacia adelante. Isabela, has transformado nuestra organización. Has inspirado cambio en cientos de empresas. Ahora tienes oportunidad de influenciar sistemas globales. No la desperdicies por lealtad mal entendida hacia mí o esta empresa. Ve, cambia el mundo. Es lo que siempre estuviste destinada a hacer. Así, 3 años y medio después de aquel encuentro en la carretera lluviosa, Isabela Cortés aceptó la posición en la Organización Internacional del Trabajo. Su primer proyecto fue desarrollar Protocolo Global para Dignidad Laboral, un conjunto de estándares que empresas podían adoptar para asegurar que cada trabajador, sin importar su nivel, fuera tratado con respeto humano básico. El protocolo incluía requerimientos radicales, evaluaciones obligatorias de carácter para todos los líderes, tan rigurosas como evaluaciones de competencia, rotaciones obligatorias donde ejecutivos trabajaban temporalmente en roles de nivel básico, canales de denuncia protegidos donde empleados podían reportar abuso sin miedo, consecuencias reales para líderes que exhibían comportamiento tóxico. Sin importar su rendimiento financiero, las empresas resistieron inicialmente. Esto es utópico, argumentaban. El mundo real no funciona así, pero Isabela, armada con datos de Grupo Empresarial Titanium, mostrando que humanidad y rentabilidad no solo coexistían, sino que se reforzaban mutuamente, gradualmente ganó terreno. Una empresa a la vez, un país a la vez, un líder transformado a la vez. En el 5º aniversario del incidente de la carretera, Isabela organizó un evento especial. Invitó a todas las personas que habían sido parte de su transformación. Dolores, Rosa, Martín, Victoria, su madre, Andrea, quien ahora dirigía su propia organización sin fines de lucro. Y por supuesto, Sebastián. También invitó a Laura Fernández, la mujer que había sido su víctima años atrás. El evento no era celebración de Isabela, sino reconocimiento de todas las personas que habían contribuido a su transformación, y por extensión, a las miles de vidas que ahora se beneficiaban del trabajo que su transformación había inspirado. Hace 5 años, Isabela habló ante el grupo íntimo. Un hombre con una camioneta vieja se detuvo a ayudar a una mujer cruel en una carretera lluviosa. Ese acto simple de bondad inesperada desencadenó una serie de eventos que eventualmente tocarían vidas en 6 continentes. Miró a Sebastián. Tú pudiste haberme ignorado esa noche. Habrías estado justificado. Mi carro eventualmente habría sido remolcado. Yo habría encontrado otra forma de llegar a casa. Pero elegiste detenerte. Elegiste ayudar. Y luego, cuando descubriste quién era realmente yo, elegiste enseñarme en lugar de simplemente destruirme. Se giró hacia los demás. Y cada uno de ustedes, en diferentes momentos, eligió invertir en alguien que no lo merecía. Dolores, me enseñaste paciencia cuando yo solo merecía impaciencia. Rosa, me enseñaste orgullo en trabajo bien hecho. Martín, me enseñaste que toda labor tiene dignidad. Su voz se quebró ligeramente. Mamá, nunca dejaste de creer que debajo de toda mi arrogancia, la hija que criaste todavía existía. Y Laura, se giró hacia la mujer que había sido su víctima. Gracias por tu valentía al confrontarme, por recordarme que la transformación no borra el daño, pero puede prevenir daño futuro. Hubo un momento de silencio profundo. Luego Sebastián se levantó. Isabela, hay algo que nunca te conté sobre aquella noche, comenzó. No estaba simplemente pasando por esa carretera por casualidad. Estaba volviendo de visitar la tumba de mi padre. Los ojos de Isabela se agrandaron con sorpresa. Mi padre, Sebastián continuó,
Construyó un pequeño negocio de reparación de autos. Era mecánico talentoso, pero nunca tuvo oportunidad de crecer porque enfrentó discriminación constante. Las personas lo trataban como inferior por su trabajo manual. Murió amargado, sintiendo que el mundo nunca había reconocido su valor. Hizo una pausa, emoción clara en su voz. Cuando construí mi empresa, prometí honrar su memoria tratando a cada persona con la dignidad que el mundo le negó. Por eso me disfrazo de mecánico ocasionalmente. Es mi forma de recordar de dónde vine y de honrar al hombre cuyo trabajo humilde hizo posible todo lo que logré. Se giró hacia Isabela. Aquella noche, tú representabas exactamente el tipo de persona que había hecho miserable la vida de mi padre. Habría sido tan fácil simplemente castigarte, despedirte, destruir tu carrera y sentir satisfacción de justicia. ¿Pero qué habría resuelto eso? Continuó. Habría removido una líder tóxica, solo para que otra tomara su lugar. No habría cambiado los sistemas que crean y recompensan líderes tóxicos. No habría transformado ninguna vida. Se acercó a Isabela. Así que elegí el camino más difícil. Elegí creer en posibilidad de transformación. Y tú, contra todas las probabilidades, probaste que esa creencia no era ingenua. Te transformaste, y luego usaste tu transformación para transformar sistemas, para prevenir que futuros Isabelas causen el daño que estuviste a punto de causar. La abrazó. Mi padre habría estado orgulloso de lo que hemos construido juntos. Un mundo donde el trabajo manual es honrado, donde cada persona, sin importar su título, es tratada con dignidad. Donde líderes como eras tú, pueden transformarse en líderes como eres ahora. No había un ojo seco en la habitación. Esa noche, mientras Isabela conducía a casa, pasó por la misma carretera donde todo había comenzado. Se detuvo en el exacto lugar donde su Mercedes había fallado hacía 5 años. La lluvia caía suavemente, como aquella noche fatídica. Pero todo lo demás era diferente. Ella era diferente. Salió del carro y permaneció bajo la lluvia, permitiendo que el agua lavara su rostro, mezclándose con lágrimas de gratitud. 5 años atrás, había sido una mujer vacía, disfrazada de éxito. Hoy, era una mujer completa, dedicada a servicio. 5 años atrás, medía su valor por cuántos estaban debajo de ella. Hoy lo medía por cuántos podía elevar. 5 años atrás, su mayor miedo era ser vista como ordinaria. Hoy, su mayor alegría era honrar lo extraordinario en personas ordinarias. El mundo no había cambiado fundamentalmente. Todavía había desigualdad, injusticia, abuso de poder. Pero había un poco menos de oscuridad, porque ella había elegido convertirse en luz. Había un poco menos de crueldad porque ella había elegido bondad. Había un poco menos de líderes tóxicos porque ella había dedicado su vida a detenerlos. Y todo había comenzado aquí, en esta carretera, con un mecánico multimillonario que vio potencial de redención donde otros solo habrían visto fracaso merecido. Isabela miró hacia el cielo lluvioso y susurró: «Gracias por detener tu camioneta, por creer en mí cuando no lo merecía, por enseñarme que el verdadero éxito no se mide en poder acumulado, sino en vidas tocadas». Regresó a su carro, pero ya no era el Mercedes de lujo de años atrás. Era un vehículo modesto, funcional, que hacía su trabajo sin pretensiones, exactamente como ella ahora hacía el suyo. Y mientras conducía de regreso a la ciudad, Isabela Cortés sonrió. No la sonrisa arrogante de superioridad que había usado como máscara durante años, sino la sonrisa genuina de alguien que finalmente, después de toda una vida de búsqueda equivocada, había encontrado lo que realmente importaba. Había encontrado su humanidad. Y al encontrarla, había ayudado a millones de otros a encontrar la suya. El legado de aquella noche lluviosa continuaría resonando por generaciones. No como historia de un multimillonario caritativo o una ejecutiva redimida, sino como recordatorio poderoso de que la transformación es posible, que nadie está más allá de redención, que el coraje de cambiar puede inspirar cambio en otros, y que a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es que una persona elija detenerse bajo la lluvia para ayudar a un extraño, porque esa elección simple de bondad puede desencadenar ondas de transformación que eventualmente alcanzan costas que nunca imaginamos tocar. Y esas ondas
amplificándose a través de tiempo y espacio, pueden convertirse en mareas de cambio que transforman no solo individuos, sino civilizaciones enteras. Todo gracias a un mecánico que no era mecánico y una ejecutiva que necesitaba dejar de ser ejecutiva para finalmente aprender a liderar.